La exposición del teorema es el mismo tanto en corriente continua como en corriente alterna. Lo único diferente es que en corriente continua manejamos números reales, mientras que en alterna manejamos números complejos. El teorema de Thevenin dice que toda red compuesta por resistencias, bobinas y condensadores puede ser sustituida por un generador de tensión equivalente, en este caso de alterna, y por una impedancia equivalente en serie con el generador anterior. Para mostrar la aplicación del teorema de Thevenin en alterna, resolveremos el siguiente problema. Se nos presenta el siguiente circuito y se nos pide calcular el circuito equivalente Thevenin entre los terminales A y B hacia la izquierda y después de haberlo calculado, determinar la expresión temporal de la corriente que circula por el condensador C2. Como vemos, los valores de los generadores están representados por expresiones temporales sinusoidales, en forma de senos o cosenos. En esta representación temporal aparece su amplitud, la forma de onda que varía con el tiempo, la pulsación, también conocida como frecuencia angular, y la fase relativa entre generadores. Así, para el generador E2 tenemos que su amplitud es de 5 voltios, su forma de onda sigue la función seno, su pulsación es de 10 elevado a 6 radianes por segundo y su fase relativa es de pi sextos radianes. En el símbolo de cada generador aparece un signo más, lo que indica que el valor de la expresión temporal está presente en este terminal, mientras que el otro terminal es el de referencia. Antes de nada debemos expresar el valor de los generadores de tensión en su forma fasorial y el de las resistencias, los condensadores y las bobinas en forma de impedancias. Esto es necesario para poder operar sobre el circuito como si se tratase de un circuito de continua, con la salvedad de que los valores de los elementos serán números complejos en vez de números reales. Todos los generadores de tensión tienen la misma frecuencia, la misma pulsación. Si esto no fuese así, tendríamos que resolver el circuito aplicando además el teorema de superposición, pero este no es el caso. Esta pulsación es de 10 elevado a 6 radianes por segundo. Este dato lo extraemos de la expresión temporal de los generadores. Sabemos que la pulsación, que se representa por la letra griega omega minúscula, es igual a 2 por pi por f, siendo f la frecuencia expresada en hercios. Aunque no nos va a hacer falta el dato de frecuencia en hercios para este problema, en otros similares sí será necesario y habrá que tenerlo en cuenta. Lo que sí nos va a hacer falta es el valor de la pulsación para determinar la impedancia de cada elemento del circuito. Lo primero que debemos hacer es que las representaciones temporales de todos los generadores estén expresadas en forma de senos o de cosenos. Para ello vamos a hacer uso de las dos siguientes igualdades. Seno de x es igual a coseno de x menos pi medios. A esta expresión la denotamos con la letra A, y coseno de x es igual a seno de x más pi medios. A esta expresión la denotamos con la letra B. Como dos de los generadores están expresados como cosenos, E1 y E3, y uno como seno, E2, vamos a convertir la forma seno del generador E2 a su forma coseno siguiendo la expresión A, con lo que tenemos que E2 de t es igual a 5 coseno de 10 elevado a 6t más pi sextos menos pi medios. Operando tenemos que E2 de t es igual a 5 coseno de 10 elevado a 6t menos pi tercios. Ahora pasamos el valor de cada generador a su forma fasorial. La forma fasorial es una representación del valor temporal de los generadores en el que solo se tiene en cuenta su amplitud y su fase relativa, ya que todos los generadores tienen la misma frecuencia. Esta representación fasorial se hace mediante un número complejo en forma polar, en donde el módulo de dicho número es la amplitud del generador y el argumento la fase relativa del mismo. Así, la representación fasorial de los generadores queda: para E1, como su amplitud es raíz de 2 y su fase relativa es pi cuartos, el fasor que lo representa es el número complejo de módulo raíz de 2 y de argumento pi cuartos. Este generador queda denotado a partir de ahora con la letra E1 mayúscula. Para E2, el fasor que lo representa tiene de módulo 5 y de argumento menos pi tercios, y este generador queda denotado como E2 mayúscula.
Para E sub 3, el fasor que lo representa tiene de módulo 2 y argumento menos pi tercios, y queda denotado por E3 mayúsculo. Complejos de los fasores que representan a los generadores y los valores complejos de las impedancias tal y como se muestra en pantalla. Tal y como se adelantaba antes, los valores de los generadores son números complejos en forma polar, y los de las impedancias números complejos en forma binómica. Dependiendo de la operación que realicemos, pasaremos todas las representaciones de los números complejos a forma binómica o a forma polar. Para operaciones de suma y resta es más interesante la forma binómica, y para las de multiplicación y división la forma polar. Tal y como ha quedado el circuito, podemos tratarlo como se trataba un circuito de continua. El signo más de los generadores lo podemos tratar como lo hacíamos con el polo positivo de un generador de continua, y podemos aplicar la ley de Ohm o la ley de Kirchhoff al circuito, con la única diferencia frente a un circuito de continua que ahora todos los valores son números complejos y no reales. Ahora, para determinar el circuito equivalente de Thevenin entre los terminales A y B hacia la izquierda, aislamos esta parte del circuito del resto, donde calcularemos el equivalente Thevenin. En nuestro caso, separamos el ramal que contiene las impedancias Z sub R2, Z sub C2 y el generador E3, como se muestra en pantalla. De esta parte que hemos separado, calculamos el valor del generador equivalente Thevenin, cuyo valor es el de la tensión entre los terminales A y B. Es necesario calcular la caída de tensión en las impedancias del circuito, y para ello debemos calcular las corrientes por el mismo. En este circuito tenemos dos mallas. Se podría calcular por Kirchhoff, pero se puede simplificar el circuito mediante asociación de impedancias. Las impedancias Z sub R1 y Z sub L1 están en serie, y ambas en paralelo con Z sub L2. La operación para asociar estas impedancias es Z sub A, que es la impedancia de la asociación, es igual a, abro paréntesis, Z sub R1 más Z sub L1, cierro paréntesis, paralelo Z sub L2. Y esto es igual a, abro paréntesis, 1 más 1J, cierro paréntesis, paralelo 2J. A partir de ahora voy a operar con números complejos. Tal vez no me detenga demasiado en estas operaciones, aunque voy a intentar explicarlas con cierto detalle, sobre todo al principio. Las que estábamos tratando, sabemos que cuando asociamos dos elementos en paralelo, se calcula como una fracción que tiene como numerador la multiplicación de estos dos elementos y como denominador la suma de los mismos. Por tanto, tenemos que este paralelo es igual a una fracción cuyo numerador es, abro paréntesis, 1 más 1j, cierro paréntesis, por 2j, y de denominador, abro paréntesis, 1 más 1j, cierro paréntesis, más 2j. Esto es igual a 2j menos 2 partido de todo ello de 1 más 3j. Pero este resultado nos arroja un valor de un número complejo entre otro número complejo, y lo que nos interesa es un valor con una parte real y una imaginaria, con lo que la fracción anterior la multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador. Este es un paso necesario cuando dividimos números complejos en forma binómica. El conjugado no es más que el denominador, pero con la parte imaginaria cambiada de signo. Entonces tenemos que es igual a fracción, en el numerador tenemos 2j menos 2 y de denominador 1 más 3j por fracción cuyo numerador es 1 menos 3j y de denominador 1 menos 3j. Esto es igual a una fracción cuyo numerador es menos 2 más 6j más 2j más 6 y de denominador 1 menos 3j más 3j más 9. Esto es igual a una fracción cuyo numerador es 4 más 8j partido de 10 y esto es igual a 4 diezavos más 8 diezavos j, simplificando fracciones esto es igual a 2 quintos más 4 quintos j, o expresado en forma decimal 0,4 más 0,8 j. El circuito simplificado después de la asociación de impedancias es el que se muestra en pantalla. Ahora tenemos un circuito con una sola malla. En ella establecemos una corriente cíclica I1 en sentido arbitrario horario, que está en forma binómica a forma polar, ya que es más sencillo dividir números complejos en forma polar.
Un número complejo en forma binómica es un número complejo en forma polar cuyo módulo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y cuyo argumento es el arco tangente de la parte imaginaria partido de la parte real. Así, I1 nos queda que es igual a raíz de 2 argumento pi cuartos dividido todo ello por raíz cuadrada de 2 quintos al cuadrado más 3 diezavos al cuadrado, argumento de arco tangente de 3 diezavos partido de 2 quintos. Operando nos queda que I1 es igual a raíz de 2 argumento pi cuartos partido todo ello de 1 medio argumento 0,64350111. Haciendo la operación de división tenemos que I1 es 2 raíz de 2 argumento 0,141897 amperios. La corriente nos ha salido positiva, lo que indica que el sentido real de la corriente coincide con el sentido arbitrario que dimos al principio. La polaridad en las impedancias va a depender por cuáles de los terminales de las impedancias entra la corriente que las atraviesa. El terminal positivo se localiza en el terminal de la impedancia por donde entra la corriente. Así, las polaridades de las impedancias quedan como vemos en pantalla. Ahora podemos calcular la tensión de las impedancias. Empezamos por Z sub A y calculamos su tensión aplicando la ley de Ohm como V sub ZA es igual a Z sub A por I1. Y esto es igual a, abro paréntesis, 2 quintos más 4 quintos J, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, 2 raíz de 2, argumento 0,141897, cierro paréntesis. Pasando Z sub A a forma polar, esto es igual a, abro paréntesis, raíz cuadrada de 2 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado, argumento arco tangente de 4 quintos partido de 2 quintos, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, 2 raíz de 2, argumento 0,141897, cierro paréntesis. Operando esto es igual a 2 raíz de 5 quintos, argumento 1,10715 por 2 raíz de 2, argumento 0,141897. Operando esto es igual a 4 raíz de 10 quintos, argumento 1,249046 voltios. Podríamos calcular la tensión y polaridad de Z sub C1, pero para calcular la tensión V sub AB, que es la tensión de Thevenin V sub TH, no nos es necesario. Para calcular la tensión V sub AB nos basta con recorrer el circuito desde el terminal A hasta el B por un camino cerrado donde conozcamos los valores de tensión de los elementos que atravesamos en este camino cerrado. Si al atravesar un elemento nos encontramos primero con el terminal positivo, tomamos la tensión del elemento que atravesamos como positivo. Si nos encontramos primero un terminal negativo, tomamos la tensión del elemento como negativo. Así, tomando el camino cerrado mostrado en pantalla, nos encontramos primero el terminal positivo de Z sub A, con lo que tomamos su valor de tensión como 4 raíz de 10 quintos, argumento 1,249046 voltios como positivo. Siguiendo el camino cerrado de A a B, nos encontramos con el terminal positivo del generador E2, con lo que tomamos su valor como positivo, es decir, 5 argumento menos pi tercios voltios. Tenemos entonces que V sub TH, que es igual a V sub AB, es igual a 4 raíz de 10 quintos, argumento 1,249046 más 5 argumento menos pi tercios. Esto es igual a 3,823 argumento menos 0,529 voltios. Para realizar esta operación de suma, dos números complejos en forma polar, previamente se han de pasar a forma binómica para poder sumar sus partes reales por un lado y sus partes imaginarias por otro. Luego el resultado se vuelve a pasar a forma polar. Esta impedancia es la que se ve entre los terminales A y B cuando cortocircuitamos los generadores de tensión, y si tuviésemos además generadores de corriente los abriríamos, pero este no es el caso. Haciendo esto tenemos el siguiente circuito. Entre los terminales A y B hay dos impedancias, Z sub C1 y Z sub A, en paralelo. La impedancia Thevenin es este paralelo. Tenemos que Z sub TH es igual a Z sub C1 paralelo Z sub A.
final entre los terminales A y B hacia la izquierda por este equivalente Thevenin, consistente en un generador de valor 3,823 argumento menos 0,529 voltios y una impedancia en serie con el generador anterior de valor 2 quintos menos 4 quintos J ohmios, tal y como se muestra en pantalla. Haciendo un inciso en el problema, hay que decir que del valor de la impedancia equivalente en general de cualquier impedancia, la parte real representa la parte resistiva de la misma, mientras que la parte imaginaria es la parte reactiva, es decir, representa una bobina si esta parte es positiva o un condensador si es negativa. En nuestro caso, la parte real es 2 quintos, lo que representa una resistencia de 0,4 ohmios, y la parte imaginaria, al ser negativa, representa un condensador. Para saber su valor debemos utilizar la expresión de la reactancia anteriormente mostrada, es decir, que x sub c es igual a 1 partido de omega c. De aquí despejamos c y tenemos que c es igual a 1 partido de omega x sub c. Y esto es igual a 1 partido de 10 elevado a 6 por 4 quintos, que es igual a 1,25 por 10 elevado a menos 6 faradios, o lo que es lo mismo, 1,25 microfaradios. Es decir, que nuestra impedancia equivalente Thevenin está compuesta por una resistencia de 0,4 ohmios en serie con un condensador de 1,25 microfaradios. Estos valores podrían pedírnoslo como resultado final, pero no son útiles para hacer cálculos sobre el circuito. Para hacer cálculos necesitamos su valor en forma de impedancia, es decir, un número complejo y no como una resistencia en serie con un condensador. Si la parte imaginaria hubiese sido positiva, representaría una bobina, y la expresión a utilizar para calcular su valor sería x sub L es igual a omega L, donde x sub L es la parte imaginaria de la impedancia, llamada reactancia, o omega la frecuencia angular a la que funciona el circuito, y L es el valor de la bobina que querríamos calcular. Volviendo al problema, se nos pedía calcular la expresión temporal de la corriente por C2. La expresión temporal de la corriente es la expresión de la misma en forma de función seno o coseno. Primero hemos de determinar la corriente como número complejo y luego traducir este número complejo a función seno o coseno. Para ello establecemos la corriente cíclica I1 por el circuito en sentido horario tal y como se muestra. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff tenemos que la suma de los generadores de la malla ha de ser igual a la suma de las caídas de tensión en las impedancias de dicha malla. El generador de la izquierda, el generador Thevenin, lo tomamos como positivo, ya que la corriente cíclica sale de su terminal positivo, mientras que el generador E3 lo tomamos como negativo, ya que la corriente cíclica entra por su terminal positivo. Tenemos entonces que la ecuación de la malla es 3,823 argumento menos 0,529 menos 2 argumento menos pi tercios es igual a, abro paréntesis, 2 quintos menos 4 quintos j por i1 más 1 por i1 más menos 1j por i1. Operando esto es igual a 2,3 menos 0,197j, que es igual a 7 quintos menos 9 quintos j por i1. Despejando i1 tenemos que i1 es igual a 2,3 menos 0,197j partido todo ello de 7 quintos menos 9 quintos j, y operando esto es igual a 0,6876 más 0,74319j en forma binómica, y pasado a forma polar esto es 1,01 argumento 0,824 amperios. Este resultado es un fasor, es decir, una señal seno o coseno donde solo se muestra la amplitud, que es el módulo del número complejo, es decir, 1,01, y una fase, 0,824 radianes. La forma de función del resultado es un coseno, ya que inicialmente pasamos todos los generadores a coseno, y la pulsación a la que funciona todo el circuito es 10 elevado a 6 radianes por segundo. Por tanto, la expresión temporal final de esta corriente, que es la corriente que atraviesa C2, es I sub 1 de t es igual a 1,01 por coseno de 10 elevado a 6 por t más 0,824 amperios.
ya tenemos todo el circuito resuelto.